Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión, 10º semestre, carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy estamos nuevamente aquí con ustedes compartiendo este video. Esperamos que sea de su agrado y satisfaga muchas dudas con relación a los contenidos analizados. La semana anterior estuvimos dedicados a rendir las pruebas de primer parcial. Ustedes conocen todos y cada uno de los inconvenientes que se presentaron a partir del día miércoles con el sitio en donde debían ingresar los estudiantes a rendir la prueba. Los que rindieron las pruebas durante los primeros días no tuvieron ningún tipo de inconveniente, pero los que esperaron hasta estos días sí los tuvieron. Ustedes saben que el sistema colapsó, hubo ampliación del plazo, etc. Esperemos que cuando se cierre el plazo nuevamente establecido, todos los estudiantes hayan rendido la prueba y no hayan tenido ningún tipo de inconveniente con el rendimiento de la misma. Posteriormente estaremos en capacidad de entregar todas y cada una de las calificaciones obtenidas por ustedes durante este primer parcial y que está relacionada con un puntaje máximo a obtener de 50 puntos. Siempre dije que los estudiantes de esta asignatura y paralelos son muy capaces y sé que la mayoría van a estar cercanos a los 50 puntos. Ojalá sea así y no haya ningún tipo de inconveniente relacionado con el sistema. Tuvimos nuevamente que determinar nuevos plazos porque habían estudiantes que rindiendo la prueba el sistema se les interrumpió. Se nos ordenó que aperturáramos nuevamente ese sistema siempre y cuando el estudiante no haya cumplido la hora. Entonces, como es lógico, todo queda registrado en el sistema. Ojalá que nadie haya tenido este tipo de inconveniente. En la unidad anterior habíamos estado analizando las herramientas para la evaluación de proyectos. Y lógicamente lo que relacionaba a métodos de evaluación que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Esta es una unidad de mucho cálculo, mucho ejercicio. Y yo sé que a lo mejor si hubiéramos estado en una modalidad de presencial, los ejercicios a realizar hubieran sido mayor en cantidad y a lo mejor el entendimiento, el nivel de entendimiento de parte de ustedes hubiera sido mucho mejor. Aún así, hemos tratado de ser muy didácticos con la finalidad de que esta unidad haya tenido una cabal comprensión de parte de ustedes. Acuérdense que iniciábamos con el cálculo del valor actual neto, el BAN. Siempre dijimos que en el estado de resultados proyectados teníamos un valor que pasaba después al flujo de caja.
Y en el flujo de caja, ese valor obtenido del flujo proyectado, del estado de resultados proyectados, a ese valor final se le debería incrementar el valor anual de la depreciación, de la amortización, y restarle en cada periodo el valor del préstamo. El préstamo realizado a la entidad financiera. Acuérdense que habíamos indicado que había la necesidad de elaborar una tabla de amortización, donde teníamos número de años, tipo de pagos, tasa de interés y periodo de gracia. En los actuales tiempos se habla mucho de los créditos que está otorgando la banca, sobre todo para la reactivación económica de emprendedores, de empresas, que debido primeramente en el mes de octubre del año anterior a las protestas que se dieron y a partir del mes de febrero por el cese de actividades por la pandemia del COVID-19, que han ocasionado que muchas empresas hayan cerrado sus actividades. Ustedes han visto a través de las imágenes televisivas, de lo relacionado con los periódicos, imágenes en la capital de hoteles emblemáticos con décadas de actividades que han tenido que cerrar sus puertas. Establecimientos turísticos en las principales ciudades costeras, igualmente, y lógicamente también restaurantes muy famosos que debido a la pandemia y porque no se ha generado ingresos por las disposiciones emitidas por el COE Nacional, han tenido que cerrar sus actividades. Pero aún así hay algunos negocios que tienen necesidad de recursos económicos. Y se habla mucho del plazo y de la tasa de interés. Entonces se habla de los plazos para pagar la deuda. Se hablan de los métodos que se pueden utilizar en las entidades bancarias o que pueden solicitar las personas naturales que van a requerir un crédito de esas mismas instituciones. Y se habla mucho del método francés, y se habla mucho del método alemán, todo aquello relacionado con la tabla de amortización. Entonces, no nos olvidemos que el método francés es aquel en el cual las cuotas a pagar son fijas todo el tiempo, desde la primera cuota hasta la última, sea pago anual, sea pago semestral o sea pago trimestral. Hay muchas personas que acceden a créditos y solicitan que le apliquen a su tabla de amortización el método francés, porque dicen que ellos quieren siempre pagar el mismo valor, desde la primera hasta la última cuota. Entonces, las entidades bancarias acceden a lo que solicita la persona que requiere este crédito. Hay el otro método, que es el método alemán, en el cual las tasas o las cuotas que se pagan van teniendo un valor decreciente desde la primera hasta la última. Acuérdense que siempre con ustedes trabajamos ese último método para el cálculo de la tabla de amortización. Entonces, los valores son decrecientes de acuerdo a la cuota primera que se paga y la final.
También es importante conocer que el método alemán al final es aquel que se caracteriza porque el que solicita el crédito va a pagar un menor valor. En cambio, con el método francés, la cuota fija, este tipo de crédito va a tener un valor mayor de pago al final del ejercicio. Puede que habría que establecer un mismo valor, un mismo tipo de plazo en años, la modalidad la misma, pero variará que uno sea cuota fija, método francés, y otro sea cuota decreciente, método alemán, para que se comprenda que es menor el valor económico que se paga con el método alemán. Entonces decíamos que ese valor de cada préstamo debía ser restado en el flujo de caja. Y al valor final del estado de resultado proyectado, sumándole valor anual de depreciación, valor anual de amortización, que en el estado de resultado proyectado le restábamos, y acá se le reintegra, que son valores que se lo hacen contar en libros solamente, y a eso se le resta el valor de pago de los gastos financieros, el pago del capital del préstamo. Los gastos financieros son los intereses que ya se pagó en el estado de resultados. Acá vamos a pagar el pago del capital. Y entonces ese pago del capital va a traer como consecuencia que tengamos ya un valor final. Ese valor final es el valor de cada flujo anual. Entonces acuérdense que en el valor actual neto, en el cálculo del BAN, teníamos BAN igual a menos inversión más flujo del año 1 dividido para 1 más la tasa de interés. Entonces, en el valor actual neto, obteníamos un valor económico. Y decíamos que los inversionistas tienen varias posibilidades de invertir. Posibilidad A, posibilidad B, posibilidad C o posibilidad D, para analizar cuánto. Y lógicamente, el inversionista, que es el dueño del recurso económico, estaba en capacidad de ver cuál le podía rendir el mayor rédito económico, es decir, el valor más alto obtenido en el banco. O si no considera eso, cuál presenta menor riesgo para recuperar su inversión. Y si no es eso, cuál le presenta el menor tiempo para recuperar la inversión. Entonces, todos y cada uno de esos parámetros son los que el inversionista revisa para ver en qué opción coloca su dinero. Entonces, no se olviden que en el valor actual neto, ese cálculo, obteníamos un valor económico, una cantidad económica. Y decía que si es mayor a cero, podíamos aceptar. Si es menor a cero, un valor negativo a esa cantidad que sea negativa, la rechazaba. Venía después la tasa interna de retorno, donde tenemos ya no una cantidad, sino el valor de una tasa. Y este valor de esa tasa que se obtiene, ese cálculo, es que permite determinar si colocando nuestro dinero o el dinero del inversionista en ese proyecto va a tener mayor posibilidad de éxito que la tasa vigente en el mercado. Teníamos también después la relación beneficio-costo. En el caso de la relación beneficio-costo, acuérdese que teníamos un valor resultante sobre 1, 1,10, 1,20, etc. En el que nos indicaba, por ejemplo, si el resultado era 1,20, que por cada dólar invertido teníamos una utilidad de 20 centavos. A lo mejor había otra alternativa, otro proyecto que daba 1,50. Quiere decir que por cada dólar que se invertía en ese proyecto,
se obtenía una rentabilidad de 50 centavos. Y lógicamente ahí también el inversionista está en capacidad de ver cuál es lo más conveniente para él. Y teníamos también el periodo de recuperación de la inversión. Verá que habíamos hecho un ejercicio relacionado con el año, mes y el día en el que se recuperaba la inversión. Entonces, todo y cada uno de estos elementos determinaba que el inversionista esté en capacidad de escoger la opción más conveniente para él. No nos olvidemos que siempre lo más rentable en ocasiones no es lo más recomendable. Ustedes conocen que hay negocios fabulosos, pero con una rentabilidad muy alta. Pero ¿qué pasa con el riesgo? Mucho riesgo se corre. Entonces a lo mejor se puede perder hasta la inversión. Y eso es lo que el inversionista está en capacidad de analizar al colocar su dinero. El día de hoy vamos a analizar, vamos a entrar a la unidad 4. La unidad 4 está relacionada con la relación costo, volumen y utilidad. Verá que la relación costo-volumen es muy importante. Cuando tenemos un costo de producción, lo que menos quieren el dueño del proyecto es que los costos se encarezcan, sino que siempre se habla de reducir costos. Entonces, al reducir costos, hay un mayor margen de utilidad. Relación costo-volumen, utilidad. En análisis de costo, volumen, utilidad, es la examinación sistemática de las relaciones entre los precios de venta, las ventas, volumen de producción, costos, gastos y utilidad. Vean todos los elementos que están aquí en juego. Precio de venta, nivel de ventas, volumen de producción, costos, gastos y el resultado final, que son las utilidades. Este análisis proporciona información muy útil para la toma de decisiones a la administración de una empresa. Por ejemplo, el análisis puede ser usado en el establecimiento de precios de venta, en la selección de mezcla de productos a vender, en la decisión para escoger estrategias de mercado y en el análisis de los efectos en las utilidades por cambios en costos. Verá que si los costos se encarecen, hay una reducción en las utilidades. Entonces, este análisis es muy importante. Establecimiento de precios de venta, selección de mezclas de producto a vender, decisión para escoger estrategias de mercado y en el análisis de los efectos en las utilidades por cambios en costos. En el medio ambiente actual de los negocios, la administración de un negocio debe actuar y tomar decisiones de una manera rápida y precisa. Como resultado, la importancia del análisis de costos, volumen, utilidad se sigue incrementando conforme pasa el tiempo. Todo esto debido a qué? A la importancia de este análisis. Tenemos entonces lo que es el margen de contribución. Una relación entre el costo, volumen y utilidad
es el margen de contribución. Es el exceso de ingresos por ventas sobre los costos variables. Eso es el margen de contribución. Exceso de ingresos por ventas sobre los costos variables. El concepto de margen de contribución es especialmente útil en la planeación de los negocios porque da una visión del potencial de utilidades que puede generar una empresa. No nos olvidemos, las empresas están en el mercado para generar utilidades. Si bien es cierto que en esta época, a lo mejor de una incertidumbre muy marcada, las utilidades no pueden quedar en un segundo dado, pero sí se puede dar el lujo a la empresa de saber que reduciendo sus utilidades puede mantener su presencia en el mercado. ¿Debido a qué? A que estamos en una época de crisis mundial. Entonces, da una visión del potencial de utilidades que puede generar una empresa. A continuación se presenta el estado de resultados de una compañía, el cual ha sido preparado para mostrar su margen de contribución. Tenemos las ventas menos costos variables es igual a margen de contribución. Por ejemplo, si una empresa tiene $1,000 de venta y sus costos variables son 600, el margen de contribución es la diferencia entre los dos, es decir, $400. El margen de contribución puede ser expresado también en porcentaje. La razón de margen de contribución, que algunas veces es llamada razón de utilidad volumen, indica el porcentaje de cada unidad de moneda vendida, en este caso dólar, disponible para cubrir los costos fijos y proveer un ingreso operativo. Verá que esto es muy importante. La razón de margen de contribución, que algunas veces es llamada razón de utilidad volumen, indica el porcentaje de cada unidad de moneda vendida, dólar, disponible para cubrir los costos fijos y proveer un ingreso operativo. El porcentaje de margen de contribución tiene una fórmula: venta menos costos variables dividido por las ventas, para las ventas por 100. Entonces, en el ejercicio anterior, 1,000 menos 600 dividido para 1,000 por 100, tenemos que nos da un resultado de 40%. Porcentaje. Venta menos costos variables dividido para ventas por 100, un resultado en porcentaje. El porcentaje de margen de contribución mide el efecto en el ingreso de operación de un incremento o reducción en el volumen de venta. Por ejemplo, asuma que la administración de una empresa está estudiando el efecto de agregar $80 en órdenes de venta. Multiplicando el porcentaje de margen de contribución, 40%, por el cambio en el volumen de ventas, indica que el ingreso de operación se incrementará $32. Si las órdenes adicionales se han obtenido. Repetimos, por ejemplo, asuma que la administración de una empresa
está estudiando el efecto de agregar $80 en órdenes de venta, multiplicando el porcentaje de margen de contribución 40% por el cambio en volumen de venta, indica que el ingreso de operación se incrementará si las órdenes adicionales son obtenidas. Porcentaje de margen de contribución. Para validar este análisis, a continuación se presenta el estado de resultados de la compañía, incluyendo los órdenes adicionales. Entonces tenemos ventas, 1080, costos variables, 648. El margen de contribución será entonces 432. 1080 por el 60%. Y 1080 por 40%. 1080 por 40% tenemos 432. Si le restamos los costos fijos, que son $300, tendremos un ingreso de operaciones de $132. Porcentaje de margen de contribución. Los costos variables como porcentaje de ventas son igual al 100% menos el porcentaje de margen de contribución. Entonces, en el estado de resultado anterior, los costos variables son el 60%, 100% menos 40% de las ventas, o 648. Repetimos, los costos variables como porcentaje de ventas son igual al 100% menos el porcentaje de margen de contribución. Entonces, en el estado de resultado anterior, los costos variables son el 60% de las ventas, o 648. El margen de contribución total, 432. También puede ser calculado directamente por multiplicar las ventas por el porcentaje de margen de contribución. 1080, el 40%. Bueno, eso es lo que podemos indicar con relación a la relación costo-volumen el día de hoy. Deseo que ustedes, distinguidos estudiantes, con sus respectivas familias, sigan teniendo un excelente estado de salud. Esperemos que los tiempos mejoren, la salud de ustedes y de su familia no se vea afectada, y que tengamos el gusto cada vez y cuando de saber que están pasando muy bien. Muchas gracias por su atención. Hacen bien ustedes y su distinguida familia.